Muy buenos tengan todos ustedes. De parte de la Oficina de Trabajo Social del SEC, es un honor para nosotros estar acá el día de hoy conversando un poquito acerca de lo que sería el manejo de la ira. Vamos a tratar de dar ejemplos, ¿verdad?, de cómo se maneja la ira de una forma eficiente. Entonces vamos a iniciar con el ejercicio número 1. Vamos a decir mi nombre es y lo que me enoja es. Es una reflexión, vamos a pensarlo, ¿verdad? Ahí cada quien en sus sitios, en sus hogares, en sus centros de trabajo, donde estén observándonos. Entonces vamos a pensar, ¿qué es lo que me enoja? ¿Qué es lo que a mí más me enoja? O sabemos qué es lo que nos enoja, muy importante, ¿verdad? En ocasiones no sabemos siquiera por qué nos enojamos, por qué nos estamos enojando, qué es lo que nos enoja, qué actitudes de otra persona nos enoja, por qué nos hace sentir este sentimiento. Entonces vamos a pensar eso y lo vamos a tener por ahí guardado para el transcurso de la charla. Vamos a iniciar con una pregunta. ¿Qué son las emociones? Si yo pregunto esto, muchas veces las personas no saben qué contestar hacia esta pregunta. Pues las emociones son un estímulo que nos hacen dar respuesta a ciertas circunstancias de la vida. La manera como las sentimos, ¿verdad?, va a ser de una forma u otra dependiendo de cada persona. No todos sentimos las emociones o esos estímulos de la misma manera. Sin embargo, todas las personas sentimos emociones, todas las personas tenemos emociones. Que no sepamos canalizarlas de la mejor manera o que no sepamos expresarlas es como la incertidumbre. Entonces, para ir conociéndolas un poquito, vamos a ver un video que representa lo que son las emociones. ¡Vamos, abrazo en grupo! Desde el primer momento en que abrió los ojos, yo estaba ahí. ¡Soy alegría! Riley. Eres la viva imagen de la alegría. Fue increíble. Bueno, durante 33 segundos. Soy tristeza. ¡Oh, hola! ¿Podría... a ver si arreglo esto? La central se fue llenando a partir de ahí. Estoy detectando un olor peligroso. Esta es asco. Básicamente impide que Riley se envenene. ¡Es brócoli! ¿Quieres probar de esto, papi? Este es ira. ¡Curva cerrada, no! Este es miedo. Se le da muy bien mantener a Riley a salvo. ¡Au! Estos son los recuerdos de Riley. Y la mayoría alegres. ¿Qué ha pasado? ¡Tristeza! ¿Le ha hecho algo al recuerdo? Oye, ¿va todo bien? Bien, supongo. Nunca miras a alguien y te preguntas, ¿qué se le pasará por la cabeza? ¿Habéis notado eso? Sí. Algo va mal. Hay que averiguar qué pasa. Pero necesitamos apoyo. Señala, marido. ¡Avanza a toda velocidad hacia la línea de meta! Oh, está mirándonos. ¿Qué ha dicho? ¿Qué? Oh, lo siento, nadie estaba escuchando. ¿Sacar la basura? ¿Tapa del váter levantada? ¿Qué ocurre, mujer? ¿Qué? Otra señal, por favor. Ah, claro. Riley, ¿qué tal el cole? ¿En serio? Esto es increíble. Por este pasamos de aquel piloto brasileño. El cole genial, ¿vale? ¿Qué has hecho? ¿No decías que ibas a hacer como si nada? Riley, oye, ¿va todo bien? Nos ha mandado a paseo, señor. Muy bien, demostración de fuerza. Espero no tener que levantar el dedo. No, el dedo no. Riley, no me gusta esta nueva actitud. Te voy a dar yo actitud, viejo. No, respira. Déjame en paz, me estás agobiando. Detecto alto nivel de chulería. Pasamos a alerta 2. No sé de dónde sale esta falta de respeto, señorita. ¿Quieres probar de esto, papi? No, pues... ¡Preparad el dedo!
Llaves en posición. Lanzamiento a su señal, señor. ¡Dejadme en paz! ¡Fuego! Se acabó. A tu cuarto. Dedo levantado, dedo levantado. Buen trabajo, caballeros. Podía haber sido un desastre. Menudo desastre. ¿Dónde estamos? Es la memoria a largo plazo. Te puedes perder ahí dentro. ¡Sé positiva! Vale, sé positivamente que te vas a perder. Las cosas siempre se pueden mejorar. Hacerlas divertidas. Soy horrible, No, claro que no. insufrible. Ya trabajaremos eso. Hoy no nos hemos muerto. Es lo que yo llamo un éxito total. ¿Quién cumpleaños aquí? ¡Te pillé! Ojalá Alegría estuviera aquí. Que los que han visto la película, ¿verdad? Esa es un corto de la película Intensamente, la cual es muy buena. Los que no la han visto se la recomiendo para que puedan entender un poquito cómo funcionan las emociones en nuestro cuerpo. Las emociones son básicas y son universales. Quiere decir que si en este momento yo les digo a todos, hagan cara de enojados, todos vamos a poner la misma expresión. Si les digo, hagan cara de alegres, todos vamos a poner la misma expresión. Entonces, ¿por qué? Porque son básicas y son universales. Todos las tenemos, todos las sentimos y las gesticulamos de la misma manera. Cómo nosotros las gestionemos es lo que hace la diferencia, ¿verdad? Lo que les venía diciendo es, no todos sabemos cómo canalizar la tristeza, el enojo, la ira, la alegría y todo esto. ¿Por qué? Cuando estamos niños nos dicen, no se enoje, no esté triste. ¿Por qué está triste, verdad? Y tenemos que enojarnos, tenemos que estar tristes, tenemos que estar también alegres. A veces pensamos que la emoción que tenemos que tener siempre es la alegría. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros no sabemos canalizar la alegría, también nos lleva a tomar decisiones que son muy impulsivas. Y yo siempre pongo el ejemplo. ¿Qué pasa en diciembre? En diciembre todos estamos felices, todos estamos alegres. Y nos gastamos toda la plata y compramos un montón de regalos y lo hacemos desde la alegría. Y tal vez ese montón de regalos y ese montón de plata que gastamos no es necesaria en ese momento, pero como estamos respondiendo desde nuestra emoción, lo hacemos desde esa manera. Lo mismo pasa con las otras emociones. Cuando respondemos ante los estímulos o ante las situaciones de la vida desde la emoción y no la gestionamos, podemos ocasionar algunas cosas o algunas situaciones complicadas en nuestra vida, como en este caso lo es el enojo, ¿verdad? Como vimos en la representación, cuando sale el enojo se nos sube el apellido, como decimos popularmente, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado a la hora de gestionar nuestras emociones, entre estas el enojo. Las emociones tienen diversas funciones. Entre esas está la función adaptativa, la función social y la función motivacional. Cuando hablamos de la función adaptativa, queremos decir que la emoción nos ayuda a adaptarnos al entorno en el que estamos. Cuando hablamos de la función social, hace función de que nos podemos relacionar con las demás personas a través de esos estímulos de las emociones. Y cuando hablamos de la función motivacional, hablamos de que nos motiva a hacer alguna actividad. Por ejemplo, si queremos llegar a algún lugar y alguna persona nos cae bien, ¿verdad? O nos gusta estar con esa persona, vamos a hacer esto de una manera más adecuada, más motivada, más enérgica. ¿Por qué? Porque esta es la función de las emociones. Entonces, cuando empezamos a ver cómo las emociones van surgiendo distintas funciones en nuestro cuerpo, en la manera como lo relacionamos y cómo nos relacionamos con las demás personas, vamos viendo la importancia de ponerlas a canalizar. Anteriormente no nos enseñaban cómo canalizar emociones, no nos enseñaban que teníamos ese tipo de emociones, ¿verdad? Sino que simplemente aprendíamos a gestionarlas como fuera, de la manera más posible. Dentro de las emociones tenemos varias emociones, ¿verdad? Tenemos 6 emociones por lo menos que son básicas, que serían el enojo o la ira en este caso, el miedo, el temor, la tristeza, la alegría y el asco. Todas ellas tienen sus características distintas. Entonces, cuando hablamos de asco, hablamos de algo, alguna situación o algún alimento que nos cause un poco de asco o que no nos gusta del todo, nos causa como ese desagrado. Esa es la función de esa emoción, nos protege sobre ese tipo de acciones. La alegría, por supuesto, siempre la característica principal es que siempre estamos felices, ¿verdad? Siempre estamos alegres. Y generalmente pasa mucho en diciembre que todo el mundo está muy feliz, ¿verdad? No todo el mundo, pero la mayoría de la gente. La tristeza, por su parte, va a tener como esta melancolía, este sentimiento de siempre estar como un poquito apagado, ¿verdad?
El miedo, por su parte, nos protege de situaciones que nos ponen en riesgo a nivel personal, y la ira nos hace responder ante situaciones específicas, tal vez de una forma no tan adecuada. El enojo, ¿verdad? Va a variar su grado de intensidad de acuerdo a la situación que estemos atravesando. No necesariamente vamos a estar muy enojados por todo, pero va a variar ese estado de intensidad. Esta emoción es una respuesta natural que se adapta a las amenazas e inspira sentimientos intensos. Con frecuencia siempre van a ser agresivos, ¿verdad? Y conductas que nos permiten luchar y defendernos cuando nos sentimos atacados. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos en una situación y esa situación nos genera ira, nos genera enojo, ¿verdad? Nosotros generalmente nos sentimos atacados. Generalmente cuando sentimos ira es porque está haciendo un ataque directo hacia nosotros, o así lo interpretamos, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser de esa manera, pero así lo vemos nosotros. Entonces, esta emoción nos permite responder hacia ese ataque de una manera no tan habitual, ¿verdad? O no tan positiva, por decirlo de alguna manera. Entonces nos permite responder sobre esto, pero en muchas ocasiones va a ser de una forma agresiva y una conducta que nos va a permitir luchar ya sea con palabras o incluso, ¿verdad? En algunas ocasiones pues se llegan a extremos que hasta los golpes, y esa no es la idea. La idea es que usted sí logre sentir enojo, porque todos tenemos que enojarnos, pero que logremos canalizar ese enojo y que la situación no se salga de control. Las principales causas del enojo pueden ser factores biológicos, ¿verdad? Puede ser por alguna lesión o algún daño cerebral que hayamos sufrido. Incluso pueden ser enfermedades como el Alzheimer o la esquizofrenia que nos hagan perder el control muy fácilmente y responder ante situaciones específicas de una forma bastante agresiva. Por factores de desarrollo, y esto es muy importante, hay estilos de disciplina que se basan en la ira, ¿verdad? Que se basan en un estilo tal vez un poco agresivo. Entonces vemos que tal vez algún grupo familiar, la forma como se comunican es a través de los gritos. Y entonces nosotros lo vemos totalmente normal porque crecimos bajo esa disciplina. Sin embargo, cuando vamos a estar con otro grupo social, no es tan común ese tipo de situaciones. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a regular todo este tipo de disciplina aprendida. También tenemos la exposición desmedida a programas de televisión violentos. Cuando desde muy chicos estamos expuestos a este tipo de escenarios, vamos creciendo y vamos viéndolo totalmente normal, entonces va creando como un concepto distinto de lo que sería la ira. Lo vemos totalmente normal. Y también es un aprendizaje social, ¿verdad? Como les decía, también como vemos que en familias el tipo de lenguaje es agresivo, puede ser que en espacios sociales en los que nos desenvolvamos encontremos ese tipo de lenguaje y lo asumamos como totalmente normal. Sin embargo, no es el adecuado. Y vamos a tener factores también sociales por depravación, que es como por supresión de algún sentimiento, de alguna cosa, ¿verdad? Por pobreza extrema, desempleo, estigmas y el ambiente mismo, que nos genera posiblemente frustración y que nos hace desencadenar en algún tipo de enojo o de ira que no podemos controlar. ¿Qué es importante que nos preguntemos? Y aquí es donde empezamos a hacer como los ejercicios para autoconocernos y a ver de qué manera nos afecta a nosotros el enojo. Tenemos que preguntarnos qué me enoja, y eso es muy importante. ¿Qué es lo que a mí me enoja? ¿Qué situaciones me molestan? Muchas veces ni siquiera conocemos qué es lo que nos está enojando. Entonces es importante siempre hacernos esa pregunta: ¿qué es lo que me enoja? Logro identificar algunos componentes antes de explotar ante una situación, ¿verdad? Es importante. ¿Qué es lo que yo estoy identificando que hace que yo explote? ¿Cómo me comporto al enojarme? Y este es uno de los más importantes cuando hacemos ejercicios de autoconocimiento. ¿Cómo reacciono yo ante el enojo? Y es importante, reflexionemos todos. ¿Cómo reacciono yo cuando yo me enojo? Si ya descubro qué es lo que me enoja, ¿cómo reacciono yo ante ese enojo? ¿Es buena mi reacción? ¿Es positiva mi reacción? ¿O es muy agresiva? Y se sale más bien de los escenarios. Empecemos a analizar y empecemos a autoconocernos, ¿verdad? ¿Cómo me comporto yo cuando me enojo? ¿Logro controlar ese enojo? De alguna manera yo logro canalizar ese enojo de una forma adecuada, porque definitivamente hay situaciones que nos van a hacer enojar, pero ¿lo logro yo canalizar? ¿Logro yo controlar el enojo y no dejar que el enojo me controle a mí?
es importante que nos vayamos haciendo estas preguntas. ¿Y cómo me siento después de un episodio de enojo o de ira? ¿Por qué? Porque la forma como yo respondí ante ese enojo va a hacer que yo tome acciones sobre esa situación. Entonces, cómo me siento yo posterior a esa situación también nos va a ayudar mucho a identificar la manera como vamos a ir resolviendo los temas del enojo. Entonces, ir reflexionando sobre estos puntos es importante para que vayamos conociendo cómo nosotros nos enojamos, porque en ocasiones desconocemos totalmente la forma como reaccionamos ante esta emoción, hasta este impulso del enojo. Entonces, para que lo vayamos a ir pensando. ¿Qué se esconde detrás del enojo, verdad? Porque muchas veces hay personas que siempre están enojadas, siempre están molestas, o cualquier cosa las desenfrena muy rápido. Entonces, pueden ser baja autoestima o una estima inflada, más bien, ¿verdad? Hay personas que más bien nos creemos superiores, entonces creemos que somos más que los demás y nos enoja cualquier tipo de comentario que vaya en contra de eso. O, por ejemplo, una autoestima baja, ¿verdad? Entonces nos frustra no poder hacer tal vez lo que nosotros quisiéramos y entramos en esos estados de enojo y frustración. Sentimientos de sentirme inferior, por lo que les decía anteriormente, ¿verdad? Nos frustramos, no sabemos cómo reaccionar y reaccionamos de una forma inadecuada. Los celos, la envidia y la codicia es importante, ¿verdad? Eso se esconde detrás del enojo. Tal vez resulta que una persona cercana a mí se compró algo que a mí me gustaba y yo me enoja saber que esa persona lo hizo y yo no. Pero ¿por qué me enoja? ¿Verdad? Volvemos a las preguntas. ¿Por qué me enoja? ¿Qué situación hace que me enoje? ¿Cómo reacciono yo ante ese enojo? ¿Verdad? Y algunas otras razones que ya van a ser como más personales y más del entorno en el que nos vamos a ir desenvolviendo. Es importante ir descubriendo este tipo de cosas. ¿Por qué nos enojamos? ¿Qué nos causa el enojo? ¿De qué manera afrontamos el enojo? Todo ese tipo de cosas es importante que los vayamos trayendo al consciente. Consecuencias del enojo. ¿Cuáles serían unas consecuencias que puede tener el siempre estar enojado, el siempre estar molesto, verdad? Puede ser baja en las defensas. ¿Por qué? Porque siempre voy a tener a mi organismo en un sistema de alerta permanente, que va a hacer que yo genere muchas hormonas que no son adecuadas para mi organismo y entonces me enfermen. Envejecerse más rápido va de la mano, ¿verdad? Porque estoy siempre propenso a estarme enfermando por esas situaciones que generan esos enojos en mi vida y entonces voy a envejecerme más rápido. Te sientes más cansado porque siempre tiene que estar como en esa lucha, combatiendo siempre todo lo que me dicen, ¿verdad? Porque siempre estoy como en esa disposición. Aumenta la presión sanguínea y no sé si lo han notado, pero cuando usted se enoja normalmente empieza a correr como el flujo sanguíneo más rápido hacia su cuerpo. ¿Por qué? Porque también es una función, en algún momento fue una función de defensa. Cuando estábamos en la era primitiva, ¿verdad? Esto nos permitía a nosotros cazar o pelear contra algún animal o alguna cosa. Entonces, cuando nos enojamos, ustedes van a ver que el flujo sanguíneo corre, ¿verdad? Y usted se pone rojo incluso y es por esto. Y causa de fatiga y daña su hígado. Por todas esas hormonas que nosotros estamos segregando a la hora de enojarnos, son emociones que nos generan además estrés, que nos generan muchas situaciones que no son de todo adecuadas para nuestro organismo. A continuación vamos a ver un video que refleja un poquito lo que es el enojo y en nuestra vida diaria. Hoy estaba en el trabajo y mi compañero me ha hecho una broma de muy mal gusto. Me he enfadado y mi cuerpo ha empezado a acelerarse hasta el punto de que quería chillarle y desahogarme. En ese preciso momento me hubiese dado igual que estuviese delante de todo el mundo. ¿No te ha ocurrido eso alguna vez? Bienvenidos otro día más al canal de Psicotips. En el vídeo de hoy explicaremos qué es la ira, por qué tenemos esos impulsos, sus beneficios, que también los tiene, pero también hablaremos de su parte negativa y los efectos en nuestro cuerpo y mente. Empecemos con el vídeo. ¿Realmente sabes qué es la ira? La definiremos como una reacción que tiene nuestro cuerpo mediante la irritación, furia o cólera, desencadenada por la indignación de sentirnos vulnerados o humillados. Antes de seguir, me gustaría aclarar que la ira no es un rasgo de personalidad, sino un estado emocional que se puede aprender a manejar. Las personas podemos representar de diferentes maneras la ira. Por ejemplo, el ceño fruncido, los ojos se hacen pequeños y miramos fijamente, apretamos los labios y el más común de todos, apretamos los puños con ganas de querer pegar a alguien. Pero, ¿detrás de este enfado qué suelen esconder las personas? ¿Qué ocurre para que unas se enojen y otras se puedan reír con la misma broma? No todos aceptamos de la misma manera las acciones que pueden hacer otras personas. Según nuestras vivencias anteriores o nuestro carácter, les puede provocar más o menos ira.
También, como hemos dicho anteriormente, este es un estado emocional y cada persona la canaliza de una manera totalmente diferente. Las personas que han aprendido a utilizar esta emoción la ejecutarán de una manera más beneficiosa para ellos que la persona que no sabe controlarla. Las personas que saben gestionar esta emoción conseguirán su parte positiva, donde podemos ver los beneficios que puede aportar a nuestra vida. La ira nos energiza, nos provee de fuerzas para acometer tareas que nos resultan difíciles, nos ayuda a defender nuestros derechos y nuestros puntos de vista a los demás. También nos ayuda a resolver conflictos. Expresar la ira de forma adecuada hace que nuestros sentimientos negativos se desvanezcan. También nos proporciona información sobre situaciones y personas. La ira, como señal de alarma, nos informa de situaciones injustas, amenazantes y frustrantes. Por tanto, nos ayuda a buscar planes alternativos de acción para gestionar estas situaciones. Pero la ira mal gestionada es muy problemática para nosotros como individuos, ya que no solo nos hace imprevisibles, sino que también tiene efectos muy perjudiciales tanto en nuestra salud física como mental. Cuando estamos bajo su influencia, tendemos a actuar impulsivamente. Nos cuesta pensar con claridad y por lo tanto no somos capaces de ver la repercusión de nuestro comportamiento. También supone una defensa cuando no es necesario. Ceder a la ira puede ser una forma de proteger nuestro orgullo. A veces es más fácil sentirla que sentirnos heridos y ser conscientes de nuestra vulnerabilidad. De este modo, la ira dificulta reconocer nuestros propios sentimientos. También compromete nuestra salud. Si la ira estalla hacia dentro del cuerpo, se convierte en una enfermedad. Puede alterar la visión bajo el efecto de un túnel. Podemos tener piedras en la vesícula, que pueden ser desde el tamaño de un grano de arena hasta el tamaño de una pelota de golf. Podemos sufrir cáncer, que está relacionado con la acidosis en el cuerpo, producida por las cantidades de cortisol. Os dejo aquí arriba un vídeo anterior donde explicamos qué es el cortisol. También podemos tener depresión del sistema inmune, al inhibir las emociones como la ira o el resentimiento. También podemos sufrir enfermedades cardíacas. Cuando se vierte el cortisol al torrente sanguíneo y este se vuelve ácido, podemos llegar a sufrir hasta un derrame cerebral. Por último, transmite una impresión negativa a los demás. Los demás pueden evitarnos, nuestras relaciones personales se resisten y por tanto nos sentimos aislados. Llegamos a la parte final del vídeo, donde explicaremos algunos mitos de la ira. Pero antes de seguir, me gustaría recordar que este es un canal únicamente educativo. Si os gustaría que hiciésemos un vídeo sobre técnicas para controlar la ira, déjamelo aquí abajo en un comentario. La ira, en nuestra sociedad, tiende a confundirse con caracteres fuertes. En algunas ocasiones se entiende como una manera de comunicarse y de afirmar nuestro temperamento, y por tanto como un signo de autoridad. Estas actitudes suscitan temor, pero en ningún caso admiración o confianza en quienes las padecen. También es cierto que cuando estallamos en ira alcanzamos una sensación de relativa tranquilidad, ya que con el estallido eliminamos toda la tensión acumulada. Ahora bien, esta sensación de bienestar es breve y es reemplazada por la culpabilidad, la vergüenza y la tristeza. El último mito del que hablaremos hoy es encontrarnos la creencia de que la ira es eficaz a la hora de conseguir objetivos. Es posible que algunas veces consigamos aquello que queremos por medio de la agresividad, las amenazas o la coacción. No obstante, el precio a pagar es muy alto. En las relaciones con los demás, en estas circunstancias, el respeto será sustituido por miedo, el amor por evitación y la confianza por recelo. Los demás nos verán como personas descontroladas, abusivas y emocionalmente explotadoras. Bueno amigos y amigas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo episodio de Psicotips. Chao, chao. Como vimos en el video, ¿verdad? La ira bien gestionada nos puede servir para tener impulsos, para conseguir algunas cosas en la vida. Pero la mal gestionada nos da todo eso que decía el video, ¿verdad? Hasta incluso una mala reputación. Porque cuando estamos en constante enojo, la gente ni siquiera ya se nos va a querer acercar. Porque entonces ponen como esa limitante de que siempre nosotros estamos enojadas. Alguna consecuencia del enojo, ¿verdad? Como vemos en las imágenes, hay situaciones que se generan a partir del enojo, que después perdemos el control y no nos damos cuenta del mal que estamos ocasionando, ¿verdad? Y hay varias imágenes que a nivel nacional han sido noticias para que nosotros veamos lo que hace el enojo, ¿verdad? Las consecuencias que puede tener el enojo en relación a las relaciones interpersonales que nosotros también manejamos. Por eso es tan importante que podamos gestionarlo de una manera positiva y adecuada. Incluso, ¿verdad? Tenemos elevación del nivel de hormonas, por lo que yo les decía, cuando estamos en niveles de alerta, entonces el sistema empieza a generar hormonas y eso hace que nuestro organismo también se enferme. Gastamos energía, nos aumenta la presión sanguínea, se eleva el pulso cardíaco y se genera taticardia del mismo momento de ira en la que nos encontramos, ¿verdad? Aumenta la producción de sustancias químicas
como cuál es la adrenalina que hace que hagamos cosas que también no nos vamos a arrepentir posteriormente, lo que altera el equilibrio natural del cuerpo, se desequilibra totalmente el sistema inmunológico porque empezamos a luchar contra nosotros mismos, ¿verdad? Se provocan contracturas, dolores musculares y jaquecas. Eso lo vemos cuando pasamos un episodio de ira y nos llenamos de adrenalina. Cuando esto baja, entonces empezamos a ver todos estos efectos, ¿verdad? Se acelera la respiración, provocando en el corazón que el corazón bombee con más intensidad. Incluso en un episodio de ira muy mal gestionado, podríamos sufrir, ¿verdad?, un infarto por ese tipo de cosas. Aumenta el riesgo de padecer enfermedades como gastritis, colitis y dermatitis. Si no gestionamos bien la ira, nos pueden pasar todo este tipo de cosas y nos puede dañar nuestro sistema inmune. También tenemos negatividad y visión negativa de la realidad, la baja tolerancia a la frustración, irritabilidad en las relaciones, estados de tristeza y desesperanza, porque cuando acabamos un episodio de ira y la respuesta a eso o la acción a eso no fue tan satisfactoria, ¿verdad? Nos damos cuenta del mal que hicimos o que ocasionamos a alguna persona, entramos en esos estados de tristeza y desesperanza, ¿verdad? Porque no vemos solución a lo que nosotros realizamos y por eso es tan importante que gestionemos la ira de una forma adecuada, para que las acciones que realicemos en función de esta no nos vayan a generar este tipo de tristeza o desesperanza. Nos genera soledad porque les comentaba anteriormente, la gente empieza a tener un rechazo sobre las personas que siempre están constantemente enojadas, un cansancio mental porque empezamos a pensar en las cosas que hicimos y de la manera que la hicimos, ¿verdad? Entonces empezamos a sobrepensar la situación y no le encontramos una solución. Bajos niveles de concentración y atención, además presentamos dificultades para dormir y descansar y poca capacidad para comunicarnos asertivamente y tomarse las cosas con calma. Las personas que no gestionamos la ira, ¿verdad? Tenemos ese problema de comunicación. ¿Por qué? Porque siempre tendemos a comunicarnos de una manera agresiva, que las personas no la comprenden. Entonces es importante que empecemos a tratar de bajar esos niveles y la forma más adecuada de comunicarnos de una manera más asertiva. Por su parte, también tenemos consecuencias sociales cuando manejamos la ira de una forma inadecuada, como el aislamiento, las conductas agresivas y violentas, ataques de ira y estrés. Además, presentamos conflictos familiares, laborales de pareja y las sociedades en general, ¿verdad? Escasa habilidad para adaptarse a los cambios y conductas problemáticas, caóticas y de escasa comunicación emocional. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo gestionar ese momento, no sabemos cómo gestionar la ira, entonces nos trae consigo todos estos problemas que vemos, digamos, a nivel personal y social también. Por lo tanto, la ira siempre va a perjudicar seriamente la salud física y mental de las personas. Resta facultades cognitivas, ¿verdad? Hace que los demás le tengan miedo a las personas que siempre están constantemente enojadas y huyan de ellas, ¿verdad? Contamina la comunicación, ¿por qué? Porque nos expresamos bajo un tipo de comunicación agresiva, no lo decimos de una forma correcta, entonces contamina totalmente, pone una barrera de comunicación. Y la ira siempre va a originar más ira. Si no aprendemos a gestionar la ira, siempre vamos a estar más enojados. ¿Por qué? Porque vemos lo que hicimos y reaccionamos ante ira sobre esa situación. Entonces seguimos acumulando y acumulando más este proceso. Por eso es tan importante que lo vayamos aprendiendo a canalizar. El ciclo de la violencia modificado cuando nos encontramos en situaciones de ira, ¿verdad? Vamos a tener la etapa de la acumulación de tensión, que es cuando empezamos a acumular y a guardar todo esto. La etapa de reconciliación o luna de miel, que es cuando pasó el problema y empezamos a tratar de remediarlo. La etapa de distanciamiento es cuando pasó la situación y la persona toma distancia o las personas toman distancia de la persona que siempre reacciona de una forma inadecuada. Y por último, la etapa de la explosión, ¿verdad? Que ya no aguantamos más y explotamos ante esa situación. Que si incluso la analizamos de una forma distinta, posiblemente pudimos haberla resuelto de una manera distinta. Es importante que vayamos entendiendo que la ira o el manejo inadecuado de la ira no es la forma más adecuada para resolver nuestras situaciones. ¿Qué estrategias podemos tener para el manejo del enojo o de la ira? Pues técnicas de relajación que nos van a servir para calmar la mente en situaciones específicas. Entonces, hacemos el ejercicio de descubrir qué nos enoja
y entonces vamos a trabajar sobre esto. Si ya yo descubrí que cierta situación en mi trabajo me enoja, me hace tener este tipo de reacciones, entonces cuando estas situaciones se presenten, voy a tomarme un momento para relajarme y para pensar bien las cosas y actuar de una diferente manera. Si ya yo hice el ejercicio de autoconocerme y saber qué me enoja, también hice el ejercicio de descubrir la manera cómo enfrentarme a esa situación de una forma distinta. Entonces, cuando nos enfrentemos ante estas situaciones, vamos a encontrar estas estrategias los mejores aliados. Entonces, hacemos técnicas de relajación que ya hemos venido practicando, una reestructuración cognitiva de lo que está aconteciendo. Vamos a tener mejor resolución de conflictos o de problemas. Vamos a tener mejor la comunicación, porque si ya nos aprendimos a comunicar o si ya sabemos lo que me enoja, voy a tener la forma correcta de comunicarme. Usar el sentido del humor ayuda a minimizar los problemas o los momentos que me causan ira. Cambiar el entorno si definitivamente yo no estoy conforme o el entorno mismo es el que me refleja a mí, hace que me comporte de esa manera, pues entonces empiezo a cambiar esos entornos. Hacer ejercicio físico, eso siempre va a ayudar a que nosotros bajemos los niveles de estrés, bajemos los niveles de ira y podamos pensar y canalizar de una manera más adecuada. Perdonar y conversar y buscar ayuda en caso de que ya entendamos que los manejos de la ira por mi parte no han sido los más adecuados. Cuando ya nos demos cuenta que a partir del autoconocimiento y de todas las técnicas que yo he utilizado para poderlo controlar no lo estoy logrando, es el momento de solicitar ayuda, para que un profesional entonces me pueda ayudar a intervenir de una manera más adecuada en la resolución de conflictos y en el manejo de situaciones que me generan a mí la ira o el enojo, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener el acontecimiento, la interpretación, la emoción y la acción. Quiere decir que cuando yo tenga una situación, yo la voy a pensar, la voy a sentir, porque es lo primero que hago, ¿verdad? El estímulo de la emoción es lo primero que yo voy a sentir. La voy a pensar y sobre esto voy a contestar, para hacerlo de una forma racional y contestar desde la razón y no desde la emoción, que es muchas veces lo que nos pasa, ¿verdad? Cuando nos enfrentamos a ciertos conflictos, los enfrentamos desde la emoción, desde la ira y no desde la razón. ¿Por qué? Porque no sabemos por qué nos estamos enojando, no sabemos cómo podemos canalizarlo. Entonces, ir descubriendo todo esto es el ejercicio que hacemos mediante el autoconocimiento y de esta manera lo podemos ir haciendo de una forma más adecuada. Identificar la forma como me comunico también viene a ser muy importante a la hora de resolver los problemas de ira, porque vamos a identificar qué tipo de comunicación estoy teniendo yo. Si es una comunicación pasiva, que más bien dejo que todo el mundo haga lo que quiera y que siempre hoy estoy frustrado porque nunca se hace lo que yo quiero, pero es porque las personas que tenemos un tipo de comunicación pasivo, ¿qué pasa? Nunca expresamos los sentimientos de una forma correcta, porque evitamos los conflictos, por decirlo de alguna manera. También estamos las personas que nos comunicamos de una forma agresiva, ¿verdad? Y ahí es donde empezamos a medirnos, empezamos a evaluarnos. ¿De qué manera entonces yo me estoy comunicando? Si mi comunicación siempre es agresiva, siempre estoy gritando, siempre quiero que se haga lo que yo quiera y como yo quiera y no escucho razones ni argumentos de nadie, simplemente quiero que todo se haga a mi manera, entonces me voy identificando que tengo un estilo de comunicación agresiva. Si mi forma de comunicarme siempre es a través de los gritos, a través de decir cosas que no tengo que decir tanto, entonces vamos a ir analizando. O por el contrario, si tengo un estilo de comunicación asertivo, que sería el estilo de comunicación más adecuado y el que todos deberíamos de practicar, porque a partir de este estilo de comunicación, entonces nosotros podemos tener la capacidad de expresar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos de una forma adecuada, sin tener que imponerlo hacia los demás, ¿verdad? Lo que no pasa con los otros estilos. El estilo pasivo más bien deja que todo el mundo haga lo que quiera y eso también lo frustra. Entonces muchas veces esa persona se enoja, está enojada constantemente porque no se hace lo que él quiere o porque no puede expresar lo que él quiere, ¿verdad? Entonces, o el tipo de comunicación agresivo que por el contrario siempre quiere que se haga lo que ella quiera, ¿verdad? Y no pone en discusión nada, simplemente hay que hacerlo así. El estilo de comunicación asertivo lo que nos viene a dar es una posibilidad de ganar. Todos ganamos, ¿verdad? De alguna manera llegar a un estadio total de satisfacción para todas las personas. Entonces es importante que vayamos evaluando de qué manera nosotros nos estamos comunicando. Para ejemplificar esto vamos a ver un video para que podamos ver cómo funciona el estilo de comunicación asertiva.
Como vimos en el video, ¿verdad? La comunicación agresiva siempre va a generar otra comunicación agresiva. Y entonces vamos a tener siempre esos estados de ira y de enojo que no nos ayudan a generar relaciones interpersonales adecuadas. Si vimos en el segundo ejemplo, entonces vemos cómo funciona la comunicación asertiva, que es una comunicación de ganar-ganar. Todos podemos tener el resultado que queremos si lo hacemos de una forma adecuada y de una forma consciente de que todas las personas tenemos pensamientos y sentimientos distintos. Entonces, ¿qué nos puede ayudar? O los componentes no verbales en la comunicación asertiva, que también van a influir mucho: la mirada, la expresión facial, la postura corporal y los gestos que nosotros estemos haciendo. Recordemos que aunque no estemos hablando, estamos comunicando. Entonces, si nosotros hacemos gestos inadecuados que van a generar en la otra persona algún tipo de enojo o de ira, también tenemos que empezar a canalizar cómo hacerlos de una manera más adecuada. Entonces, vamos viendo, ¿verdad?, cómo hasta la forma de comunicarnos resulta importante a la hora de entender por qué nos enojamos y por qué siempre estamos enojados. Entonces, otras estrategias para minimizar el enojo pueden ser detenerse y serenarse. De verdad que cuando las personas a usted lo ven muy enojado y le dicen cálmese, respire, tómese 5 minutos, eso en verdad ayuda muchísimo. Aunque pensamos que no sirve de nada, eso ayuda. ¿Por qué? Porque en el momento que usted está bajo el estímulo de la ira, ¿verdad?, entonces usted va a encontrar en este momento de detenerse y de analizarlo y de respirar, va a oxigenar su cerebro y va a encontrar posiblemente otras alternativas de solución ante ese problema. Identificar la fuente de su ira, hacer esos ejercicios de autoconocimiento siempre van a ser muy importantes para detectar qué son esas situaciones que me enojan y por qué me causan ese tipo de enojo. Verificar para comprobar si su ira es adecuada, ¿verdad?, o es inadecuada más bien. Verificar qué hago yo cuando me enojo, cómo reacciono yo ante ese enojo es lo importante para empezar a canalizar ese enojo de una forma más adecuada. Y emprender una acción positiva. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando yo identifico las cosas que me enojan y la forma como yo reacciono, voy a empezar a emprender una acción positiva cada vez que me enoje. Entonces, si resulta que yo me estoy enojando mucho, voy a empezar a hacer situaciones o crear acciones positivas para mitigar esos enojos y para hacerlos de una forma más adecuada y más controlada. Eso es importante que lo vayamos tomando en cuenta a la hora de poder ir identificando y poder bajar esos niveles de enojo, ¿verdad? Entonces, para ir terminando, tenemos que agradecer siempre lo que tenemos. Meditación es muy importante, el autoconocimiento de lo que nosotros hacemos, cómo lo decimos, por qué lo hacemos, por qué nos enoja, qué es lo que nos enoja, cómo reaccionamos ante ese enojo, es súper importante para tomar acciones adecuadas para manejar el enojo de una forma más adecuada. Actúa con compasión y amor, ¿verdad? Siempre con la empatía de frente. Todas las personas somos diferentes y pasamos por situaciones de vida distintas. No sabemos qué está atravesando nuestro compañero, nuestra compañera, que tal vez hoy reaccionó de una forma distinta. Entonces también entender que todos tenemos realidades y situaciones distintas. Sé consciente de tus acciones. Eso es muy importante también, entender cómo estoy reaccionando yo ante ese enojo, qué estoy haciendo yo ante ese enojo, puede ayudarme a mí a que la siguiente vez que me enoje lo haga de una forma más adecuada y reaccione de una forma distinta, ¿verdad? Perdonar siempre es importante, no a las demás personas. El perdón no es para nadie más, es para mí, para evitarme esos enojos y esas malas confusiones dentro de mí que me ocasionan algunas cosas de las personas. Y para ir cerrando, entonces aquí les dejo esta frase: la risa es el mejor tranquilizante sin efectos secundarios.
Siempre tengamos sentido del humor, intentemos hacer las cosas de una forma agradable para nosotros y para todas las personas que nos rodean, y identifiquemos esas cosas que nos hacen enojar y tomémoslas con humor, ¿verdad? Para bajarle la intensidad y de esa manera pues entonces lograr mejores acciones y mejores convivencias y relaciones interpersonales con las demás personas. Eso sería de nuestra parte, de nosotros. Ha sido un placer compartir con ustedes el día de hoy. Esperamos que la información sea de mucha ayuda y valiosa para ustedes, para que puedan controlar esas situaciones que les generan enojo. Que estén muy bien, muy buenas tardes.